Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a estar probando cositas de AliExpress. Vamos a comenzar primero abriendo todos estos paquetes, que son unos cuantos, y dentro de los paquetes también vienen más paquetitos. Todo lo que he pedido son materiales de arte, menos una cosita que es algo para el canal, es esto de aquí, que llevaba ya un tiempo queriendo comprarlo, pero nunca lo he comprado. Y es que ahora en otoño-invierno empieza ya a oscurecer a partir más o menos de las 6, entonces me desmotivaba un poco porque a esa hora ya no podía grabar por el cambio de luz. Y la verdad me ha sorprendido mucho, no es una calidad excelente, pero hace muy bien su función. Y luego la bombilla también la pedí en AliExpress, se puede cambiar la temperatura y la intensidad de la luz, como veis. Lo siguiente que pedí también es algo que llevaba queriendo muchísimo tiempo, y es que siempre se lo veía a todo el mundo y nunca los he comprado. Son estos lápices de aquí. De hecho, me acuerdo que una vez lo busqué en internet para ver cuánto salían de precio y encontré uno que no era este pack, sino que traía lápices del mismo color, o eran todos rojos o todos azules. Me parecieron un poco caros y al final nunca los llegué a pedir. Así que cuando los vi en AliExpress aproveché esta oportunidad. Y nada, para sacarle punta a estos lápices pedí el siguiente producto, que es un sacapuntas con manivela. Por cierto, yo no sé si vosotros lo sabíais, pero yo me he dado cuenta hace poco que en AliExpress, aparte de vender los productos típicos baratos, también venden productos de marcas profesionales, como este que es de Faber-Castell. Este producto yo esperaba que fuera otra cosa, porque como veis atrás tiene un selector para elegir la punta que quieres. Entonces yo me dispuse a sacar punta a estos lápices. Yo quería una punta normal, o sea, cortita, y la mina pues un poco más puntiaguda, o sea, lo normal. Y bueno, saqué primero para probar de la parte que sacaría como más puntiaguda y un poco más y se come todo el lápiz. Total, luego probé con la parte que está como más a la izquierda, que es la que sacaría una punta más corta, y volvió a sacar la misma punta. Bueno, es verdad que la mina es un poco más gruesa, si os podéis dar cuenta. ¿Qué pasa? Que yo creo que me he equivocado pidiendo este producto, que es para otra cosa, y yo pensaba que era pues para sacar punta como normalmente. Así que sí, hace su función, pero no es lo que yo esperaba. El siguiente producto que vais a ver ahora lo pedí porque una vez un suscriptor me dejó en los comentarios que si podía probar los Prismacolor Junior. No me acuerdo del nombre del suscriptor, perdón, pero es que fue allá hace mucho tiempo. Si sigues por aquí, déjamelo en los comentarios. Y nada, este producto aquí en España no lo he visto por ninguna parte, por eso nunca llegué a hacer ese vídeo. Pero ahora que los vi en AliExpress me acordé y por eso los he pedido. Estos lápices ya los probaremos en otro vídeo, pero mi primera impresión es que pintan bastante bien para hacer unos colores escolares, creo que son. Pintan muchísimo mejor que muchos de los escolares que ya he probado. Pasando al siguiente producto, que es el penúltimo producto. El último producto lo dejo para el final, que es el producto estrella. Total, lo siguiente, como podéis ver, es un cuaderno y diréis, bueno, un cuaderno normal, pero no. Este es un cuaderno especial para rotuladores de alcohol y prometen ser el cuaderno perfecto para este material. Llevo ya unos meses viéndolo por Instagram y la gente está encantada con este producto, así que vamos a probarlo. Es un cuaderno de 60 hojas que supuestamente se pueden utilizar por delante y por detrás y son de 150 gramos. Lo primero que estoy haciendo es el boceto y para ello estoy utilizando los lápices de colores borrables que os enseñé antes. Y tengo que deciros que pintan genial y me encantan. Ya no voy a dejar de usar estos para los bocetos. Bueno, que me enrollo. Sigo con los rotuladores de alcohol. Y por cierto, todos los materiales que estoy utilizando y los productos os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si os interesa comprar algo.
Recordad que AliExpress siempre tiene ofertitas, así que aprovechadlas. Mi idea es hacer muchísimas capas para poner bien a prueba el papel. Y tengo que deciros que es un papel que es verdad que es muy bueno para los rotuladores porque es muy liso, muy suave y desliza muy bien. A pesar de todas las capas que estaba poniendo, el papel no se ha levantado, o sea, no se han creado los típicos granulitos que le salen al papel cuando ya está muy saturado, o sea que no se despelleja. Espero que me entendáis. Así que de momento es perfecto, pero lo que nos interesa a nosotros es probar si por detrás se ha traspasado. Por cierto, este bolígrafo de gel que me traía de regalo con los lápices de antes es súper bueno, ¿eh? Es muy opaco. Y además la tinta fluye muy bien. Me ha sorprendido. Para ser un producto de regalo me esperaba que iba a ser una porquería y la verdad que funciona bastante bien. Y efectivamente, para mi sorpresa, no se ha traspasado, pero nada, ¿eh? Y he puesto varias capas. Recomendadísimo si os gusta pintar con rotuladores de alcohol, este es vuestro cuaderno. Y vamos con el último producto, que es el productazo que he encontrado en AliExpress. Como podéis ver, viene súper envuelto. Se han pasado un poco, creo yo, pero bueno. Y ¡tachán! Son los Prismacolor de 72 colores. Que la verdad yo no sé si son reales, son falsos, pero yo juraría que son originales. O sea, trae el nombre del color, el número, luego también donde están hechos, que es en México. La mina está centrada y la madera parece de buena calidad. O sea, yo, si estos fueran falsos, a mí me darían el pego. Yo no sé si son falsos o verdaderos, ¿eh? De todas formas, ahora vais a estar viendo cómo pinto una ilustración y tengo que deciros que para mí han pintado perfecto. Tienen su típica mina cremosa. No he notado ninguna diferencia con los lápices de colores que ya tengo y a mí me parece que son originales. Yo no sabría deciros. Si hay aquí algún experto en lápices Prismacolor, que lo deje en los comentarios qué le parece. Pero a mí me han encantado. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido. Si es así, no olvides dejarme un like. Muy pronto estaré haciendo una segunda parte con los lápices de colores Prismacolor Junior. Y también seguramente seguiré probando estos Prismacolor. Déjame en los comentarios qué te parecen estos productos y si tienes cualquier duda también. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.